Mauricio Maza, soy el asesor regional de prevención y control de cáncer y para mí es un gusto ser el moderador para esta sesión el día de hoy, que es de tanta importancia sobre la prevención y el control del cáncer infantil. Para iniciar el programa del día de hoy, quisiera invitar al doctor Anselm Hennis, director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental aquí en la OPS, para que nos pueda proporcionar unas palabras de bienvenida. Dr. Hennis. Thank you so much, Dr. Massa. Good day, and I wish to extend a warm welcome to the honorable official representatives of the Ministries of Health, National Pediatric Cancer Plan Committee members, focal points of the PAHO country offices, foundations, and hospitals. My name is Anselm Hennis. I'm director of the Department of Non-Communicable Diseases and Mental Health at the Pan American Health Organization. And it is with great pleasure that I bring you greetings from PAHO and the Cure All America's technical team. Thank you so much for joining us in this webinar on implementing the global initiative for childhood cancer in Latin America and the Caribbean, progress and challenges. And this is held in commemoration of International Childhood Cancer Day. Now, as you all know, International Childhood Cancer Day is a key part of the global campaign to raise awareness about childhood cancer and foster support for children and adolescents with cancer, the survivors, as well as their families. Globally, every day, more than 1,000 children are diagnosed with cancer. Childhood cancer represents a life-changing journey for families all over the world. For most children, childhood cancer is eminently curable by essential diagnostic, therapeutic, and supportive care services are both available and accessible. However, profound inequalities exist in access to quality care, and this results in survival rates of less than 30% for children living in low-income and middle-income countries, compared to survival rates in excess of over 80% in high-income countries. To reduce this gap, in 2018, the World Health Organization, working collaboratively with St. Jude Children's Research Hospital, launched the Global Initiative for Childhood Cancer to provide leadership and technical assistance to governments to support the development and sustainability of high-quality childhood cancer programs. PAHO is pleased to be implementing this GICC, which is the acronym for the Global Initiative for Childhood Cancer. And so PAHO is pleased to be implementing this program in the region of the Americas. This collaboration has achieved significant progress in implementing the Cure All technical package to address childhood cancer in 17 focus countries and regional networks in Latin America and the Caribbean. This webinar will emphasize the importance of the participation and commitment of the key national, regional, and international partners who work in this health-related area to maximize the success of implementing the Childhood Cancer Initiative and to reiterate the primary goal of improving survival and alleviating the suffering of all children and adolescents with cancer. Today, we will present the advances as well as ongoing challenges faced in the implementation of this global initiative in childhood cancer in Latin America and the Caribbean. Colleagues from Colombia, the Dominican Republic,
will share their experiences, as these countries have all committed to participating in this global initiative. Secondly, we will present the campaign launched by the Pan American Health Organization, St. Jude Children's Research Hospital, Childhood Cancer International, and health professionals in this region to identify the early signs and symptoms of cancer in children and adolescents in order to improve timely diagnosis and treatment. We unequivocally believe that all children must have access to health facilities for not only treating illness, but also for rehabilitation. Therefore, on International Childhood Cancer Day, our call is to renew the commitment to enhance the lives of those whom we serve. We are excited to commemorate the third year of this campaign under the theme of Better Survival is Achievable Through Their Hands, hashtag, which pays tribute to the positive impact of families and caregivers on the lives of children and adolescents with cancer. So again, it is my privilege and pleasure to welcome you. Thank you. Muchas gracias por sus palabras, Dr. Genis, y hacer énfasis en los problemas de equidad que tenemos en la región. Pero como usted dice, este será un webinario donde podamos compartir tanto los avances como los desafíos para ver cómo región salimos más fortalecidos en este tema. Muchas gracias por su intervención. Antes de continuar, quiero recordarles que tenemos la interpretación en los diferentes idiomas, inglés, tenemos español y tenemos también portugués que pueden utilizar. Y hay un área para preguntas que pueden hacer que esperamos que los ponentes puedan estar contestando mientras nosotros estamos pasando a través de la agenda del día de hoy. Para continuar con los temas que tenemos a la doctora Liliana Vázquez. Ella es oncóloga pediatra, consultora internacional de la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil aquí en la OPS, oficina de Washington, D.C. En realidad para mí es un gusto dejar con ustedes a la doctora Vázquez, que nos va a hablar un poco del progreso que se ha hecho con la iniciativa. Doctora. Muchísimas gracias, Mauricio, y muchas gracias a todos los participantes por poder estar el día de hoy con nosotros, compartiendo los avances, compartiendo los desafíos que tenemos como países prácticamente en esta lucha contra el cáncer infantil, y agradecerles a todos realmente por estar presentes. Yo quería aprovechar a hacer un panorama regional sobre los avances de la iniciativa de cáncer infantil en la región, en países de América Latina y Caribe. Y quería quizás empezar con una frase que me gusta mucho de nuestros colegas, amigos de St. Jude, en donde se dice que ningún niño debe morir en el amanecer de su vida. Y creo que esta es una frase muy poderosa que siempre todos debemos tenerla muy, muy presente, justamente porque es el motivo por el cual tenemos enfrente esta lucha y este trabajo conjunto entre todos nosotros. Comentar que definitivamente el cáncer infantil es un problema de salud pública. Cada año al menos 29,000 niñas, niños y adolescentes menores de 19 años van a padecer de esta enfermedad, de este tipo de enfermedades, y que en su mayoría van a venir de países de Sudamérica, una proporción un poco menor de Centroamérica, República Dominicana, Haití, México, y otro grupo un poco menor de países de Caribe. Sin embargo, la realidad que tenemos frente a nosotros actualmente es que las tasas de curación siguen siendo bajas en nuestros países. Lamentablemente, en América Latina y Caribe todavía tenemos una mortalidad 2 veces o incluso en algunos países hasta 3 veces más que la que se ve en países de alto ingreso, en países desarrollados. Y esto nos debe llamar mucho a la reflexión, ¿verdad? ¿Por qué es que a pesar de pasar los años todavía no podemos equitativamente ofrecer servicios de salud adecuados, de calidad, de manera oportuna para los niños con cáncer? E interesantemente también dentro del promedio regional, la subregión andina tiene un promedio o un exceso de mortalidad, un incremento de estas muertes, de estos fallecidos prematuramente por cáncer infantil. Y justamente para disminuir estas inequidades a nivel global,
se lanzó la iniciativa contra el cáncer infantil, con una visión de un marco global, de un paquete técnico que nosotros como oficina regional buscamos justamente eso, tratar de transformar en una colaboración entre los países, una iniciativa que sea de todos, que brinde conocimiento, que brinde un trabajo en red, que brinde plataformas, herramientas para los países para que se puedan mejorar los servicios de cáncer infantil en los países y que se promueva el liderazgo justamente. Y que esto pueda a su vez ser un menú de servicios, se pueda implementar y se pueda fortalecer los servicios a nivel nacional. ¿Mediante qué? Mediante planes, políticas de salud, mediante programas, proyectos que se puedan hacer de manera nacional, de manera institucional, de manera local, análisis situacionales, casos de estudio. Pero esto, por supuesto, va a ser moldeado, va a ser influido por la agenda de cada país, por las necesidades y prioridades de cada uno de los entornos locales. Y yo estoy convencida que la iniciativa del cáncer infantil en la región tiene muchísimo que aportar, como Latinoamérica y Caribe, muchísimo que aportar y muchísimo que enseñar también a este movimiento global, como le llamamos. Si bien es cierto, el Cure All Americas es un marco de trabajo global, el enfoque que se tiene es un enfoque regional y un enfoque nacional. Es un espacio en donde podamos transmitir las experiencias, los conocimientos. El día de hoy vamos a tener 3 importantes experiencias de países de México, República Dominicana y Colombia, en donde justamente hay una interacción entre las autoridades de gobierno, los equipos de salud, sociedad civil, entre muchos otros. Y como OPS tenemos específicamente algunos objetivos estratégicos que queremos alcanzar. En primer lugar, fortalecer los servicios de salud, los sistemas de salud en los países mediante el desarrollo e implementación de planes nacionales de cáncer, de políticas de salud, de proyectos específicos que les llamamos los proyectos centrales de Cure All, y mediante la disminución de estos impactos, de este impacto regional que se puede tener por estos factores que llamamos asociados a la mortalidad de cáncer infantil, la detección tardía, el abandono de tratamiento, la falta de un soporte oncológico, la falta de cuidados paliativos, y es porque en realidad esos problemas son comunes a muchos de nuestros países. Todos en general sabemos, los que trabajamos, los que estamos relacionados al tema de cáncer infantil, que muchos de nuestros países convivimos con estas fallas al tratamiento, con estas causas de mortalidad, nuevamente, prevenible de cáncer en los niños. Y con mucho gusto les comento que ha sido y sigue siendo un trabajo muy importante ese tipo de cooperación técnica con los Estados miembros, con los países, de manera que actualmente tenemos 17 países con una carta de anuencia firmada con el compromiso de la participación del país para trabajar en cáncer infantil de la mano de OPS y St. 2 países con actividades digamos, de cáncer infantil y 2 países en diálogos de curso. Y si vemos esta gráfica, definitivamente vemos que cada país va a tener distintas prioridades, distintos modos de avance, distintas necesidades, para lo cual nosotros vamos a estar siempre prestos a poder ayudar, colaborar, cooperar, catalizar estas intervenciones que se tengan que hacer a nivel país. Cada uno de los países, de los Estados miembros, puede pasar de una fase a otra, siendo primero un análisis situacional, una planificación después, para posteriormente hacer una implementación y monitoreo de las actividades específicas de Cure All Americas. Y como vemos en esta gráfica, cada país mencionaba tiene distintos grados de prioridades. Algunos quisieran trabajar o tienen más necesidades en trabajar registros de cáncer pediátrico, otros tienen más necesidades de trabajar en medicamentos esenciales, en detección oportuna, entre otros temas. Pero cada uno de estos avances va a reflejar justamente la necesidad de mejorar la atención de los niños de una manera oportuna y de calidad. Cuando uno lo ve así un poco en tabla es un poco frío, pero es muy importante todo el avance y todo el reconocimiento que realmente es importante reconocer lo que del trabajo que se está haciendo en los países, como por ejemplo en Panamá, con la publicación y la implementación de una guía de detección temprana y atención oportuna de cáncer infantil, en Perú, con la disminución de la tasa de abandono de tratamiento de un 18 a un 8.5% gracias al trabajo de la iniciativa de cáncer infantil. Ejemplos como el de República Dominicana, que vamos a escuchar más, como el de Colombia, en donde se ha trazado un plan de acción específico para cáncer infantil. Son algunos ejemplos
yo creo que destacados, relevantes, entre muchos otros, que nos hacen ver que sí es posible mejorar la atención de nuestros niños. Y otro tema importante es que si uno mira atrás y uno ve el tema de los planes nacionales de cáncer pediátrico, las políticas de salud, hemos tenido un avance. Desde el 2017 hasta el 2022 ha habido un incremento de por lo menos un 60% de los países que ya están con un plan aprobado o un plan desarrollado, pero que incluyen cáncer pediátrico como uno de sus componentes. Y eso es algo que es importante también mencionar. Y en general, Cure All Americas no es una iniciativa que venga de arriba hacia abajo, no es una iniciativa o una estrategia que tratemos de imponer o de incrementar en la agenda de los países, sino es una estrategia participativa en la cual tenemos todos una meta en común, que es poder trabajar por los niños, pero de manera que podamos ajustarlo a esto al mundo real, podamos escalarlo, podamos buscar medidas de sostenibilidad y acelerar el cambio de estas intervenciones que se necesitan para los niños. Y en cuanto al tercer punto, además de los planes y de los proyectos e intervenciones, son estos proyectos regionales que se están trazando desde el junio de 2021, en donde trabajando junto con el equipo de OPS y por supuesto junto a todo el equipo de expertos regionales, se pudo conformar 7 equipos de trabajo, 7 grupos regionales, en base a estos puntos que mencionaba hace un momento: detección oportuna, abandono de tratamiento, malnutrición. Qué importante es, sabemos el impacto de la malnutrición en los niños con cáncer, soporte oncológico, cuidados paliativos, enfermería y psicosocial, para poder trazarse metas en común, prioridades y oportunidades de mejora en cáncer infantil a nivel regional. Y gracias a ese trabajo es que se ha podido lograr lanzar algunos recursos importantes que los compartimos hoy con ustedes, porque es muy importante poder saber que hay un trabajo de calidad y bueno que se está haciendo en la región por parte de muchos expertos y colegas de nuestros países, de los 18 países que están trabajando, entre ellos cursos virtuales de detección oportuna, que está en inglés, en español, en portugués, y que ya ha alcanzado más de 75,000 participantes a nivel de la región, cursos como el de cuidados paliativos, documentos técnicos sobre justamente cómo mejorar la nutrición de los niños, cómo mejorar el soporte oncológico, cómo hacer una visibilización del trabajo de enfermería, de la atención psicosocial, análisis situacionales que están ya publicados en español para todos ustedes sobre diagnóstico oportuno, abandono de tratamiento, cuidados paliativos y nutrición. Y lo interesante y bonito de estos trabajos es que no solamente se refleja la realidad de hoy, cómo estamos hoy en nuestra región, sino también qué perspectivas de mejora tenemos, cómo es que podemos avanzar con los recursos que tenemos. Y finalmente, materiales para padres, educadores sobre calidad de vida, adherencia al tratamiento y videos que son interesantes porque además de brindar educación, brindan e incrementan la confianza en el personal de salud de nuestros países. Y finalmente, algo que la doctora Fuentes va a presentar al final, que es una campaña sobre la detección oportuna de cáncer infantil, y lo mencionó el doctor Hennis, que solo fue posible gracias al apoyo de St. Jude Together y de Childhood Cancer International, y que vamos a conocer en un momento más sobre eso. Y que finalmente tenemos indicadores nacionales y regionales en los cuales podemos todos ahora decir que podemos tener un avance conjunto, una medición conjunta. Y eso es algo muy valioso realmente para nuestros países porque nunca se había hecho antes y es algo que nos va a marcar, yo creo, que el grado de avance que tenemos. Para eso se está trabajando en un manual de indicadores que va a ser también pronto, va a estar pronto disponible para todos. Y finalmente yo quería dejarlos con una pregunta que igual nos debe llevar a la reflexión sobre si vamos a llegar a la meta. Si bien todos queremos que para el año 2030 tengamos esta meta cumplida de que tengamos un 60% de sobrevida por cáncer infantil, si nosotros nos basamos hoy en las proyecciones que tiene la OMS sobre cómo va a mantenerse esta mortalidad, eso solamente niños y adolescentes menores de 20 años, en los próximos 20 años, realmente la curva es casi plana, ustedes la ven casi plana. Entonces, la respuesta realmente es que si no hacemos algo hoy, probablemente no vamos a llegar a la meta. Necesitamos seguir trabajando con los equipos del país para poder incrementar las posibilidades de chance de sobrevida de nuestros niños. Y sobre todo necesitamos acelerar los esfuerzos en cáncer infantil.
en los países en los cuales se estima que va a haber un aumento de estas muertes evitables por causas que mencionamos hace un momento: abandono, toxicidad, problemas de diagnóstico tardío, y en los países en los cuales no se generan cambios todavía. Nuestro objetivo, si bien es cierto, es lograr que la sobrevida sea un 60% hacia el año 2030, que parece que falta mucho, pero en realidad no. Sin embargo, es que todo niño, niña y adolescente tenga un diagnóstico y tratamiento oportuno de calidad. Y para eso agradezco muchísimo a los panelistas del día de hoy, de los 3 países que nos están acompañando, a todo el equipo de OPS y a todas las personas que de una manera directa e indirecta forman parte de Cure All Americas, principalmente a los pacientes y a sus familias, y sobre todo a los equipos de salud, los oncólogos pediatras, las enfermeras, asistentes sociales, psicólogos, que son los que día luchan contra esta enfermedad. Y invitarlos a que ingresen a nuestra página web y que vean todos los recursos que están disponibles para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Excelente presentación. En realidad hay mucho trabajo por hacer. Hay que cambiar esas curvas, como tú dices, no queremos eso plano. Pero el hecho de saber que tenemos 17 países en la región con compromiso, este es un llamado para las personas que están en los países que no se han incluido en la iniciativa, que se agreguen. En realidad es un gran gusto ver cómo se va cambiando desde las primeras fases con el análisis situacional hasta ver cómo los países inician a implementar sus planes de acción. Entonces, muchas gracias, Liliana, por actualizarnos cómo vamos. Y es increíble ver cómo año con año se van sumando más al esfuerzo y cómo van acelerando la implementación de los proyectos. Muchas gracias, Liliana. Gracias, Mauricio. Solo para comentar que tenemos un video que se va a transmitir en este momento. Ah, sí. Sí, muchas gracias. El cáncer es una de las principales causas de muerte entre los niños en todo el mundo. Y solo en América Latina y el Caribe, se estima que al menos 29,000 niños, niñas y adolescentes menores de 19 años serán afectados por el cáncer cada año. De ellos, unos 10,000 morirán a causa de esta enfermedad. El cáncer infantil es curable, pero los esfuerzos no son equitativos. En países de ingresos altos, más del 80% de niños se curan, pero en muchos países de ingresos bajos, solo el 20% sobrevive. El impacto de ello es enorme. Se traduce en años de vida perdidos, mayores desigualdades y dificultades económicas. Esto puede y debe cambiar. En este contexto, en 2018, la Organización Mundial de la Salud lanzó la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil, Cure All, para lograr al menos una tasa de supervivencia del 60% en niños con cáncer para el 2030. La Organización Panamericana de la Salud y el St. Jude Children's Research Hospital están colaborando con los ministerios de salud, equipos de trabajo en hospitales, sociedades académicas, organizaciones sin fines de lucro, entre otras entidades, a través de Cure All Americas, como un esfuerzo regional para fortalecer la respuesta del sistema de salud contra el cáncer infantil. Los resultados del cáncer pediátrico podrían mejorarse si los países priorizan el fortalecimiento de los centros de excelencia, la cobertura universal de salud, los regímenes de tratamiento y medicinas de calidad, así como las herramientas de evaluación facilitados por la abogacía, el financiamiento y la gobernanza. Las historias de éxito en la región nos demuestran que es posible brindar acceso a una atención oportuna y de calidad, incluso en entornos de recursos limitados. Es momento de actuar y traducir este conocimiento en una mejora real en la vida de niños con cáncer, independientemente de su edad, condición económica y origen. Muchísimas gracias por compartir el video y aprovecho esta oportunidad para invitarlos. Sabemos que en el chat
está muy activo. Estamos compartiendo lo que es el vínculo para la página de la campaña y para que puedan accesar este y muchos otros videos que estaremos presentando el día de hoy. Para continuar con la agenda, quiero proseguir y presentar a la doctora Wendy Gómez. Ella es oncohematóloga pediatra y paliativista, gerente de pediatría del INCARTI y coordinadora de oncología y cuidados paliativos del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral en República Dominicana. Con ustedes, dejo a la doctora Gómez. Muchísimas gracias, Mauricio. Antes que nada, agradecerles porque me hayan incluido no solamente a mí, sino a toda la República Dominicana en este seminario virtual. Vamos a conversar un poquito sobre los grandes, pequeños pasos que hemos tenido y los avances y desafíos que se encuentran ahora mismo en la República Dominicana. Vamos a hablar un poquito sobre la realidad del cáncer infantil, la iniciativa global, las labores de la Mesa Técnica Nacional de Cáncer Infantil, avances y desafíos y el acceso a fármacos esenciales. Como un breve recuento, es importante que todos, como todos sabemos, menos del 5% de la incidencia global de cáncer en general, si comparamos con los adultos, es en niños. Pero aquí hemos tratado de llamar a la sensibilidad de las autoridades, de los políticos, de los gobernantes, de todas las instituciones que tienen que ver con lo que es la abogacía, para que nosotros podamos conseguir juntos un mejor futuro para todos nuestros niños, a sabiendas de que el cáncer es la segunda causa de muerte en niños y hasta la adolescencia, sabiendo que en América Latina y en el Caribe se registran anualmente casi 30,000 nuevos casos y de estos 1 de cada 3 niños está falleciendo. Ya sabemos que en países como el nuestro, la República Dominicana, en vía de desarrollo, es donde más tenemos a nuestros niños con cáncer, donde más se pueden encontrar casos. Y a sabiendas de esto, hemos hecho cálculo, a sabiendas de que la incidencia anual de cáncer infantil es de nuevos 140 casos por millón de niños del grupo etario. Nosotros logramos sacar aquí cuál es la cantidad de espera. También sabemos que muy posiblemente 1 de cada 2 pacientes se pierdan sin obtener ni siquiera un diagnóstico o un referimiento oportuno. Hemos hecho una reunión de la data en cuanto a las diferentes unidades que abordan al niño con cáncer y adolescentes en la República Dominicana y tenemos que un 76% lo estamos llegando a diagnosticar. Pero ojo, esto no quiere decir que lo estamos haciendo tan bien. Tenemos que saber en primer lugar que hay un 24% que lo estamos perdiendo y aparte los diagnósticos se están haciendo en estadios avanzados, 3, 4 o alto riesgo. Cosa que tenemos que tener en cuenta que si debemos seguir haciendo esta lucha para los cánceres que son altamente curables, para poder llegar a este millón de vidas que esperamos que están muchas de niños dominicanos o de niños que residen en la República Dominicana y reciben atención de toda esa mesa y esa red de salud que está ahora mismo enfocada en esta lucha. Es importante, hablando de estrategias y alianzas, saber que vamos de la mano del Ministerio de Salud Pública, del Servicio Nacional de Salud y un factor enzimático que hemos tenido siempre luchando a la par nuestra es la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil y el St. Jude Children's Research Hospital, quienes también de la mano de la OPS, OMS, nos han brindado abogacía y mentoría en este trayecto. Sin ellos, esta labor no pudiese ser real. De tal forma que desde 2019 hasta la fecha, se creó una mesa conjunta, una mesa técnica de cáncer infantil que ha podido haciendo abogacía general a nivel poblacional, a nivel de autoridades, a nivel de políticos, que inclusive tuvimos un cambio de gobierno, que eso fue algo que nos hizo un poco de retraso al momento de nosotros poder seguir esta lucha, porque fue como empezar de nuevo, y esto sin mencionar lo que fue la pandemia del COVID-19. Logramos establecer lo que es nuestro Plan Estratégico Nacional de Cáncer Infantil 2021-2025,
el cual busca establecer los lineamientos para la prevención de mortalidad prematura en cáncer en niños a través de un enfoque multisectorial, promoviendo el bienestar y la salud de la población infantil y de sus familias. De tal forma que logramos realizar lo que fue un taller de validación, donde estuvieron incluidos los grandes actores de la medicina, de la política, del gobierno, de todo lo que es el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, que nos acompañaron a validar este plan aquí en el país. También tenemos que en septiembre del 2021 logramos lanzar lo que fue la campaña de signos y síntomas de cáncer, de alerta de cáncer en niños, niñas y adolescentes. Algo que fue histórico. Contamos con lo que fue la presencia de la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil, personas de las diferentes unidades de cáncer en niños en todo el país. Del St. Jude Children's tuvimos también la mentoría y la abogacía, y de la primera dama de la República. Cosa que ha sido algo histórico porque es la primera vez que a nivel de gobierno se logra realizar un acto público concerniente a la alerta del cáncer en niños. Logramos lanzar estas bellas campañas, las cuales realizamos cada cuadrito en conjunto con la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil y con la OPS, con el Servicio Nacional de Salud del Ministerio, para poder dar y hacer llegar la información de la manera más viable posible a lo que es nuestra población en general. También de esto existe un video, lo cual es todo en ese año 2021, en septiembre, fue lanzado y fue lanzado en todo tipo de redes del ministerio. Algo importante, también por parte del gobierno, en diciembre del 2021, tuvimos lo que fue el primer Picasso de un posible centro oncopediátrico que va a estar bien completo, va a tener áreas de internamiento, áreas de intensivo, camas de quirófano, consulta externa, en fin. Se están viendo y se está deseando que los niños tengan mejores y más infraestructuras para poder lidiar en esta batalla. Algo importante también, que en el capítulo de oncología de la Sociedad Dominicana de Pediatría fue creado el 25 de marzo del año pasado. ¿Para qué sirvió este capítulo? Nosotros vamos a cada una de las provincias del país llevando lo que es la conferencia, la charla, la plática de alerta temprana, signos y síntomas. De aquí que hemos ido desde la parte este a la parte sur, a la parte norte, a la parte sur del país, llevando lo que es el conocimiento a los médicos pediatras. Pero obviamente tenemos que seguir adelante y por eso el año pasado, en septiembre de 2022, siempre aprovechamos, siempre aprovechamos las fechas que son del 15 de febrero y del mes de septiembre para nosotros enalzar nuestra lucha. Logramos lanzar el manual de detección temprana de niños y niñas y adolescentes con cáncer. Si quieren, pueden escanearlo para que lo puedan obtener. Y también la primer política pública de cáncer infantil en el país. Cosas que a lo mejor son logros que son pequeños, pero que sin embargo significan mucho para nosotros como equipo, porque no soy yo sola que hace toda acción, es un montón, una serie de instituciones que nos apoyan, que nos ayudan, y son varios miembros del equipo médico, hematólogos, hematoncólogos, oncólogos, pediatras, que están enfocados en hacerlo cada día mejor. De tal forma que este pasado 15 de febrero del 2023 también logramos lanzar lo que fue el curso de detección oportuna, donde vamos mediante el Ministerio de Salud Pública a llegar a las diferentes regiones de salud, a diferentes oficinas que están en cada una de las provincias de nuestro país, para que de manera formal podamos educar a las unidades de atención primaria, a todos los miembros, médicos, enfermeras, incluyendo líderes comunitarios, maestros, en lo que son los signos y síntomas de cáncer infantil. De tal forma que si ponemos esto en nuestra historia, vemos que desde julio del 2019 que se forma la mesa técnica, conformada por todos estos miembros, al 8 de enero del 2021, cuando entregamos lo que fueron los primeros materiales promocionales a la oficina del Ministerio de Salud,
Cuando en 15 de septiembre de 2021 logramos hacer el lanzamiento de la campaña de detección oportuna, yendo luego 4 meses después a lo que fue el Picasso de la primera unidad oncopediátrica grande del país, también lo que fue la acción conjunta de la Sociedad Dominicana de Pediatría para la conformación del capítulo, para lograr lanzar el año pasado lo que fue la primera política pública y el manual de procedimientos de detección oportuno, hasta el curso actual. Si nos ponemos a analizar paso a paso, todo esto ha formado una gran red llena de alianzas que hay que reconocer. Hay avances y hay desafíos. ¿Cuáles avances hemos tenido? Obviamente, la conformación de una mesa técnica que contenga a la gente del ministerio, a la gente del Servicio Nacional de Salud, OPS y las diferentes unidades oncológicas pediátricas sentadas conversando en el mismo idioma y viendo hacia el mismo objetivo. También, por supuesto, la asesoría de la OPS-OMS. Aprender de la experiencia de aciertos y desaciertos de algunos colegas también de Latinoamérica. Para eso nos sirve también esta implementación de la alianza a nivel global. También mediante esta alianza se logra la mentoría de parte de expertos por parte de cáncer infantil. Hay que reconocer a la doctora Mónica Mesker, que nos ayudó en todo lo que fue la primera etapa hasta la culminación de este PENSI 2021-2025 y del manual de detección oportuno. Igualmente, la integración de nuevos colegas egresados de la área de oncología pediátrica a nuestra mesa técnica, mejorando la comunicación interna a lo que es nivel país, destacando siempre la labor de la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil como soporte y factor enzimático. Hemos tenido algunos desafíos, por supuesto, lo que fue la pandemia de COVID-19, que en algún momento lo volvimos un avance porque logramos tener más reuniones virtuales y más constancia de trabajo hecho. Obviamente, la inexistencia de leyes que protejan a los niños y niñas adolescentes afectados con cáncer. Mantener la mesa técnica de una manera operativa y funcional a pesar de los cambios de los funcionarios en los distintos gobiernos. Y obviamente, lograr la implementación en un 100% de las 6 diferentes líneas estratégicas del Plan Nacional de Cáncer Infantil. Todo esto y recordando todos los actores que hemos recorrido, que pueden ver que son muchos, podemos llegar a la parte de acceso a los medicamentos. Es importante que sepamos que aquí en la República Dominicana, el Servicio Nacional de Salud es quien brinda el soporte en cuanto a internamiento, cobertura de los salarios básicos de los médicos, de las enfermeras, los medicamentos que son tipo antibióticos, analgésicos, etcétera, mientras los pacientes están ingresados. También tenemos el Seguro Nacional de Salud. Ahora, actualmente hay aproximadamente 70% de la población general afiliada a este seguro que ha buscado, es como un seguro popular, que ha buscado tener mejores y mejores coberturas a nivel de los pacientes. Algunos fallitos es que a veces estas coberturas no se dan cuando el paciente está egresado, sino únicamente cuando el paciente está interno. Y de aquí que vienen otras asociaciones dominicanas que son de seguro privado y la importancia de lo que es la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil, quien cuando muchas veces estos seguros duran 3 o 4 semanas en poder aprobar un medicamento, una sesión de radioterapia o un medicamento de soporte, la fundación simplemente nos lo obsequia, nos lo dona. Estamos conformados de manera de equipos que podemos solicitarles de una manera formal su ayuda y ellos la brindan de inmediato. Ahora mismo, ¿cuáles serían los retos que tenemos de frente y los próximos pasos a seguir? Luchar por aumentos para mejor cobertura para nuestros niños, niñas y adolescentes. Seguir abogando por atenciones más oportunas y sistemáticas. Óigase, menos trámites burocráticos. Tener disponibilidad de cobertura para algunos tipos de fármacos que son muy conocidos, como la tretinoína, el ATRA, y el trióxido de arsénico, que no está disponible en la República Dominicana y que sabemos que puede salvar muchas vidas. Abogar, obviamente, por medicamentos de calidad, evitando y teniendo planes de acción ante periodos de escasez, porque muchas veces tenemos el Mercedes-Benz, pero no nos dan la llave.
porque tenemos en un cuadro básico la presencia de un fármaco, pero simplemente en el país no lo hay. También tenemos que abogar por cobertura para fármacos ambulatorios, que incluyan, por supuesto, cobertura para la parte de alimentación, que es sumamente importante en nuestros niños. Y obviamente también trabajar en la probabilidad de acceso a grants por parte de la Fundación para cobertura de medicamentos a posibles pacientes extranjeros. Muchas gracias. Les comparto nuestras celebraciones en el Hospital Infantil Dr. Robert Ricarral y en el Instituto Nacional del Cáncer. Muchísimas gracias, doctora. Excelente presentación. En realidad, ver cómo se trabaja en conjunto con las fundaciones, con el gobierno, el capítulo de oncología, apoyando la diseminación del conocimiento, es un gran ejemplo de seguir de lo que se está haciendo con el Ministerio de Salud. En realidad, muchas gracias. Tuve la oportunidad, pude bajar con el código QR el plan, está funcionando muy bien, se ve excelente, lo vamos a volver a ver, y muchas gracias por compartir su conocimiento y experiencia con todos el día de hoy. A continuación, en la agenda tenemos a la doctora Andrea Pachón. Ella es parte de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Ella nos va a presentar un caso estudio el día de hoy sobre el desarrollo e implementación del Plan de Acción de Cáncer Infantil en su país. Con usted, la doctora Pachón. Muchas gracias, doctor Mauricio, pero no me permite activar el video, la cámara. Ahorita sí podemos apoyar con eso. Ya. Ok, ya. Perfecto. Un segundo que... un problema aquí técnico. Ok. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mauricio, doctora Liliana. Gracias por la participación. Creo que esto es un momento crucial en el que estamos, porque definitivamente para poder impactar a la atención de niños, niñas y adolescentes con cáncer infantil, se requiere de un proceso participativo y eso lo hemos vivido como país. Queremos contarles cuál ha sido el desarrollo que nos hemos trazado frente al desarrollo y la implementación del plan de acción para el cáncer infantil en Colombia. Permíteme aquí para hacer. Y cómo se fue, cómo ha sido este proceso participativo, el proceso que nos apoyó Sanjut, ha apoyado OPS y que ha tenido una repercusión importante en el país. Vamos a ver un poco la situación del cáncer en Colombia y unos antecedentes normativos y cómo el país ha podido avanzar frente a este tema. ¿Cómo se desarrolló el plan a finales del año pasado? ¿Cuáles fueron esos resultados? ¿Cómo fue la participación de los diferentes actores? ¿Y cuáles son los retos y desafíos para su implementación? Un poco frente a la situación del cáncer en Colombia, que nos aleja de la situación que hoy muchos países viven frente al cáncer infantil. Tenemos una estimación para Colombia, de acuerdo a Globocan, de 2.211 niños y adolescentes con diagnóstico de cáncer infantil, con un porcentaje muy alto para leucemias, seguido de leucemias y luego del sistema nervioso central. Colombia ocupa el 10º puesto con respecto a los 31 países que se incluyen para esta región, de acuerdo a Globocan, lo que pone de manifiesto la importancia que Colombia pueda seguir avanzando en las políticas públicas para la atención de estos niños. Y de acuerdo a las tasas ajustadas por edad, nos ocupamos en un nivel muy alto, tenemos el 5.3 de niños fallecidos por estas causas, lo que también pone relevancia que ha sido un tema y una afectación de los niños del país. Aquí presentamos los datos de mortalidad. Actualmente son los datos de mortalidad de acuerdo a las estadísticas vitales de 4.41, con unas regiones que han predominado frente a las poblaciones o departamentos que han tenido un impacto. Bogotá siendo la capital, porque una capital de referencia a lugares de zonas rurales que los niños son trasladados acá, entonces se incrementa esa mortalidad. Tenemos Amazonas, pero tenemos otros departamentos que tienen unas zonas de difícil acceso, como Bichada, Amazonas, Casanare, que implican y que se ha evidenciado que ahí tenemos que actuar de una manera más puntual.
Aquí quiero presentar rápidamente la supervivencia como la ha venido presentando uno de los registros poblacionales del país, que es Vigicáncer. Y si nos damos cuenta, tenemos unos tumores de cáncer infantil que han tenido un avance importante, unos 80%, un 90%, pero con una alta discapacidad. Entonces no podemos dar un saludo a la bandera porque hemos mejorado, sino tenemos que también ver de una manera más integral el cáncer infantil con una importancia en poder abordar cada uno de ellos. Hemos tenido una reducción importante en la supervivencia para linfomas y una reducción, un aumento muy poco para leucemias pediátricas. El país ha venido trabajando, tenemos una ventaja y es que el país ha tenido unas leyes que priorizan la atención integral de los niños con cáncer infantil. La primera en el 2010, la ley 1388, que nos traza 4 objetivos: disminuir la tasa de mortalidad por cáncer, garantizar los servicios requeridos para el diagnóstico temprano y un tratamiento integral, aplicar las guías de práctica clínica, y en ese transcurso del año se crea el Plan Nacional para el Control del Cáncer 2012, pone en manifiesto el cáncer infantil como una prioridad de salud pública. En esos momentos en proceso de evaluación por parte del país para poder integrar nuevamente al Plan Nacional de Salud Pública 2031 esos elementos que nos permitan tener una atención integral. Sin embargo, en el 2020 se establece la Ley 2026 que define unos temas que empujan o llevan a que el cáncer infantil siga siendo una prioridad. Dar una prioridad en el giro directo a la prestación de los servicios de salud, garantizar la atención integral a través de una puesta de una base de datos y eliminar las barreras de acceso frente a las autorizaciones, una atención prioritaria continuada en la prestación de servicios de salud y una estrategia de promoción y prevención, no solo enfocada en los trabajadores de la salud, sino enfocada en padres, enfocadas en docentes y enfocadas a toda la comunidad en general. Esto ha llevado a que el país tenga unos desarrollos normativos, como lo decía la doctora Wendy. Hemos avanzado en promoción y detección actualmente con una herramienta clínica de abordaje para cáncer infantil, sumado al trabajo que se tiene con el IEPI. El país lanza el año pasado una herramienta clínica con un abordaje para profesionales de la salud y para padres de familia. Actualmente nos encontramos socializando en los territorios, yendo hasta allá, hacer esos procesos de formación al talento humano. Unas intervenciones en una ruta de promoción y mantenimiento que implican una valoración integral de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo los posibles signos y síntomas de cáncer infantil. Contamos con una ruta de atención integral para leucemias y unos lineamientos técnicos y operativos ya abarcando no solo la leucemia, sino todo el cáncer infantil, como lo define la ley Jacobo, que es la ley 2026. Actualmente con 32 prestadores especializados con con una unidad funcional para cáncer infantil exclusiva que busca integrar los servicios de salud, unos avances frente a la eliminación de autorizaciones, un giro directo de las IPS que prestan la atención de los niños y una cobertura del 100% de las tecnologías para la atención de cáncer infantil en el Plan Básico de Salud. Contamos con servicios de apoyo de alojamiento, alimentación y transporte también a través de la UPC, un alineamiento de cuidado paliativo, alineamiento de apoyo social y varios sistemas de información, entre esos los registros poblacionales. Contamos con diferentes fuentes de información que nos pueden brindar el panorama y el norte de cómo está comportándose el país. Sin embargo, cuando el país inicia la iniciativa o hace parte de la iniciativa
empezamos a trabajar esos 4 pilares que nos definían, hacer el diagnóstico situacional y poder hacer ese plan nacional. Ese plan nacional lo denominamos hacia una atención integral de niños y niñas adolescentes con cáncer al 2023 y 2031. Decidimos tener un taller en el cual participaran los actores más relevantes del país a nivel local, a nivel regional, que no solo tuviéramos la mirada nacional, sino que pudiéramos tener ese panorama y que miran, que ven y que viven las regiones. Por eso decidimos tener un debate con todos estos actores que nos pudieran definir, pese a tener diferentes normas, qué es lo que nos falta y poder plasmarlo en el plan de acción y así lograr la disminución de la mortalidad y el aumento de la supervivencia. Este taller lo hicimos con base al enfoque estratégico que voy a tener, son el enfoque estratégico de Curol tiene 4 enfoques, sin embargo el país quiso tener 6 enfoques. El de atención primaria en salud, la prestación de servicios de salud con una organización de redes, el talento humano, el acceso a medicamentos y tecnologías, el cuidado paliativo y los servicios sociales, evaluación y monitoreo. Estos 6 paquetes fueron los que se trasladaron al taller, trayendo diferentes actores que nos representaran en los 4 enfoques, el nacional, el local y el regional, con unos elementos metodológicos como el marco lógico, porque considerábamos que era importante tener una rigurosidad metodológica, pero también un nivel de participación en que pudiéramos plasmar cuáles eran esas necesidades a 10 años que debemos implementar. Tenemos la participación de 51 participantes, con la participación de San Jude, de OPS, que nos brindaron todo el apoyo metodológico, el apoyo logístico y que fue grande aceptación por parte del país. Contamos con IPS que trabajan en servicios de oncología pediátrica, las sociedades científicas que hacen parte de los consejos departamentales nacionales como ASHOP, ASOCUPA, que son las asociaciones colombianas de hematología y oncología, la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, entidades territoriales que son las secretarías de salud, fueron invitadas las que más tienen casos en la región, entidades gubernamentales, contar con la Institución Colombiana de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia, el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, y el Ministerio de Educación como un actor clave para los docentes, fue algo que impactó el poder tener esa mirada gubernamental, las sociedades civiles, que tenemos una participación fuerte en el país de sociedades civiles para la atención de cáncer infantil, que también tuvieron una representación, así como las EPS. Tuvimos, y les voy a presentar un poco cómo fueron los pasos, tuvimos un análisis de problemas con un nivel participativo, consensuado, y aquí vamos a ver, no me voy a detallar en explicarles cada uno, pero cada mesa tuvo un proceso de poder identificar cuáles eran esos problemas que tiene el país en cada uno de los temas y definir un tema puntual. En detección temprana, un déficit de atención y educación y capacitación de detección y signos de alarma de esos panoramas de problemática, o en la prestación del servicio, una ausencia de un modelo holístico, ajustable al territorio que incluye a los actores del sistema, una capacitación deficiente del talento humano en atención primaria en salud y en el manejo global del diagnóstico de cáncer, una disponibilidad de acceso esencial limitado en algunos departamentos, un acceso limitado al cuidado paliativo y a los servicios de apoyo social y una multiplicidad de fuentes para la medición de los indicadores, tanto de oportunidad como de supervivencia. Esto nos llevó a trazar unos objetivos y unas soluciones, y esto es traducido a positivo, y es contar con una red suficiente para la capacitación y la detección temprana de cáncer infantil, crear un modelo holístico para
ajustar los territorios que permitan una atención integral del niño, una formación del talento humano en todo el curso de los niveles, mejorar la oportunidad de los accesos a medicamentos y tecnologías, una garantía al acceso al cuidado paliativo y de servicio social y unas fuentes integradas de información. ¿Qué decidimos ahí? Cada mesa de trabajo empezó con base a esos objetivos a definir algunas alternativas. Entonces, cada una definió 3 o 5 alternativas, pero con un enfoque basado en qué? Que esa alternativa tuviera una efectividad, o sea, que se enfocara en la solución del problema, una eficiencia, o sea, que permitiera que los recursos se pudieran llevar a cabo, una posibilidad de financiación, y es que el país pudiera tuviera la posibilidad de definir estrategias de financiamiento, una pertinencia, y es que se fuera aplicable al contexto y una validez. Sin embargo, si bien estas mesas de trabajo, y les presento el ejemplo de detección temprana, con esta ponderación, definieron 7, casi 9 estrategias, de acuerdo a los criterios se definieron 3 y se quisieron llevar a consenso con los 51 participantes. ¿Para qué? Para revisar la viabilidad y el impacto. Y no queríamos que esos grupos trabajaran solo estos 10 personas, que fueran los grupos que se conformaran, sino que se llevaran a una plenaria y todos pudieran participar si realmente era la estrategia correcta. Aquí es un ejemplo de cómo pudieron todos votar. En esa votación aproximadamente 45 personas votaron de esos 51 asistentes y se definió la estrategia. De acuerdo a esta estrategia, se definieron las estrategias claves que se van a trabajar, y no significaba que las demás no se fueran a trabajar, pero esas eran las primordiales: implementar la ruta de atención integral en cáncer infantil, generar incentivos de pago por resultados, una educación al talento humano en salud y contenidos enfocados al cáncer infantil, una compra centralizada de medicamentos y tecnologías, un desarrollo de un plan estratégico nacional que incluye el cuidado paliativo y el apoyo social, y una evaluación e integración nominal de las fuentes existentes en el país. Aquí no me voy a detener, pero cada grupo definió un plan estratégico, una matriz de planeación estratégica en el cual se incluyeran los resultados esperados. Por ejemplo, aquí para cuidado paliativo, el aumento en la oferta de programas de formación, el acceso a medicamentos para cuidado paliativo y la educación formal. Esas actividades incluyen actores involucrados, porque eso va a permitir empezar a aunar esfuerzos con otras entidades que pudieron estar en el taller o no, unos recursos necesarios y cuáles son los nuevos recursos que requiere el país para implementar cada una de esas actividades y cuáles son los existentes. Y contar con una ley de cuidado paliativo, pero que requiere una reforma curricular, que requiere una formación continuada, fue uno de los aspectos relevantes, y así cada mesa trabajó estos temas. ¿Cuáles son los retos y los desafíos frente a todo este marco y este trabajo desarrollado? Armonizar estas propuestas con los desarrollos técnicos y normativos que actualmente desarrolla el país actualmente, con una mirada de un modelo predictivo y preventivo enfocado en la atención primaria en salud, con una apuesta de una reforma a la salud. Entonces, acoplar estos desarrollos a estos marcos que desarrolla el país, un diseño del plan operativo con un enfoque territorial, reconociendo que tenemos población rural dispersa y que requiere una atención puntual y diferencial, un fortalecimiento de la acción multisectorial, buscando una mayor coordinación de los diferentes actores del sistema, los espacios, y un seguimiento y monitoreo. Y aquí un poco de lo que vivimos y plasmado, que sé que es una de las fotos que presentó la doctora Liliana, una participación muy importante de diferentes actores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. En realidad ha recalcado la importancia, como usted mencionó, de los procesos participativos, y poder ver cómo, como todos sabemos, en salud pública toma tiempo, pero ver cómo esos procesos los han logrado mantener, y esa consistencia a través de los años
ver cómo los esfuerzos están pagando es excelente. Tener la cobertura en el Plan Básico de Salud, poder ver cómo tienen esta iniciativa después de trabajar en tantas mesas de trabajo, tener un plan estratégico y tener esa visión del 2023 al 2031, en realidad es una experiencia increíble la que nos ha compartido y esperamos que otros países puedan seguirla mientras están desarrollando no solo los planes a corto plazo, sino que planes a largo plazo para tener un impacto en este tema tan importante. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Muchas gracias a ustedes. Vamos a continuar ahora con la doctora Iris Chantal Rodríguez. Ella es la subdirectora de Estrategias y Desarrollo del Programas de Centro Nacional de Salud de la Infancia y la Adolescencia en México. Ella también nos va a presentar un caso estudio sobre el diagnóstico situacional del cáncer infantil en México, análisis en base de registros hospitalarios. Doctora. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes. Bueno, pues primero que todo quiero agradecer que nos hayan invitado. Es un honor para nosotros estar por acá compartiendo un poco de la información que hemos trabajado en conjunto con OPS. Y bueno, principalmente vamos a hablar un poco, vamos a ver si puedo mover las diapositivas. Aquí está. Ok, vamos a hablar un poco sobre el registro de cáncer, qué fue lo que nosotros encontramos durante 2020 y 2021 y cuáles fueron los pasos que seguimos. Para esto, bueno, quiero primero poner en contexto que durante 2021 nosotros comenzamos a tener contacto con personal de OPS OMS, entre ellos la doctora Vázquez, la doctora Fuentes, la doctora Virginia Molina, quienes nos han apoyado pues desde el principio y actualmente la doctora Vivian Pérez que nos está apoyando pues justo para la elaboración de este diagnóstico situacional. Actualmente nosotros contamos en el país con algunos tipos de registros. En el caso de la Secretaría de Salud específicamente, contamos con el registro de cáncer en niños y adolescentes, que nosotros conocemos como RCNA por sus siglas. Este registro fue desarrollado o consolidado en el año 2005 a través, bueno, de la insistencia de 3 instituciones importantes en el país: el Instituto Nacional de Pediatría, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, que es donde actualmente trabajo, y la Dirección General de Epidemiología, que también es parte de la Secretaría de Salud. Se decidió en aquel entonces, digamos, consolidar este registro a través de una plataforma virtual perteneciente a la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, que esa pues es dependiente de la Dirección General de Epidemiología. El propósito principal siempre ha sido comprender los diagnósticos de cáncer en niñas, niños y adolescentes en México, pues para orientar las políticas públicas específicas en nuestro país. Cuando nosotros comenzamos a realizar el análisis de este registro, notamos algunas particularidades, ¿no? Para 2021, pues habíamos tenido el paso ya de la pandemia por COVID-19. La situación en la mayoría de las unidades en el país pues había sido algo compleja debido a que muchas de las unidades habían cerrado sus puertas a personal no esencial. Es decir, si no había una razón específica para la cual estar dentro de las unidades, pues a veces se limitaba el acceso, lo cual contribuyó de manera pues no tan benéfica, digamos, a la recolección de información sobre los casos de cáncer en niñas, niños y adolescentes en el país. Cuando comenzamos a tener este acercamiento con la Organización Panamericana de la Salud, expusimos la necesidad de que, debido a que el personal era poco y la verdad es que esta labor era titánica, necesitábamos realizar un análisis de qué era lo que había pasado en 2020 y 2021 debido a que el último, digamos, boletín informativo o el último documento que se había publicado sobre casos de cáncer en la infancia y la adolescencia había sido por la Dirección General de Epidemiología hasta 2019. Nosotros ya estábamos a finales de 2021 y sentíamos la necesidad de completar este panorama de casos, ¿no?, en el país para saber qué era lo que estaba sucediendo. Sobre todo porque entendíamos que este registro abarca información en las 32 entidades federativas
tiene al menos más de 45, incluso ha llegado a tener más de 60 unidades reportando de forma histórica de diferentes partes del sector, es decir, del Sistema Nacional de Salud. No solamente se reportaba desde la Secretaría de Salud, sino teníamos anteriormente información sobre Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, SEDENA, CEMAR, DIF, entre otras unidades médicas en el país. Para 2020, nosotros comenzamos a hacer este análisis. Se tomó para el mismo solo la información validada que estuviera, es decir, autorizada o, como dice bien el término, validada por un especialista que pudiera decirnos que pues esos casos eran reales y que los datos eran fidedignos, ¿no? Esto también, y aprovecho para dar un grande agradecimiento a las personas que están como responsables en los estados del programa de cáncer en la infancia y la adolescencia. Sabemos que algunos de ellos no son específicamente representantes de este programa, son representantes de infancia y adolescencia, pero han sido nuestro mayor apoyo dentro de las unidades médicas, así como los oncólogos y hematólogos que tienen contacto con estas personas. En ocasiones incluso el personal de enfermería, trabajo social, administrativo y demás, nos ha ayudado a poder conseguir y a persistir en esta recolección de información, porque sabemos que estos datos pueden pues darnos una guía de a qué debemos dirigir nuestros esfuerzos en este país. Después de este gran agradecimiento, quiero comentarles, como ustedes pueden ver en la diapositiva, para 2020 nosotros obtuvimos esta información. Entendíamos que a nivel sectorial teníamos aún notificación de casos del ISSSTE, del DIF y de algunas otras dependencias que ya veremos más adelante. Para 2020 se habían notificado 1,678 casos de niñas, niños y adolescentes con cáncer. De estos, la mayoría, como ustedes pueden ver en pantalla, se localizaban en la Secretaría de Salud y la forma más predominante de las neoplasias pues eran las leucemias, que es algo que pues de acuerdo a las proyecciones del GloboCan, siempre se nos ha dicho, bueno, que es mucho más frecuente o hay una mayor incidencia de leucemias, pero ahorita vamos a ver unos datos que la verdad es que también a nosotros nos impactaron de alguna manera. Posterior a entender que la mayoría de los casos notificados en este registro pertenecían a la Secretaría de Salud, intentamos entender cuál era la predominancia entre las leucemias y los tumores sólidos, encontrando que justamente para 2020 en la mayoría de las instituciones se tenía pues una predominancia por las leucemias, ¿no? En general, pues el porcentaje fue de un 52% de leucemias. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, de acuerdo a los casos nuevos, después de esto tratamos de dividir los casos dependiendo del sexo, encontrando igualmente como es la tendencia internacional, la mayoría de los casos se presentan en hombres o niños, esto independientemente del tipo de neoplasia, ¿no? Aquí podemos ver de hecho en la gráfica que dividimos las leucemias en el 52%, los tumores sólidos, que aquí aparece solamente una masa en cerebro, pero quiero comentarles que solo fue como infografía. En realidad era el poder reflejar que había una masa en algún lugar, ¿no? Bueno, en este caso, el 52% de las leucemias, podemos ver que el 58% solamente de las leucemias se presentaron en hombres, y en el caso de los tumores sólidos, pues fue el 56%. Solo de Secretaría de Salud, creo que ya no alcanzamos a ver ese dato, pero fueron 1,276 casos, que bueno, eran la mayoría de los casos en 2020. Para 2020 ubicamos que habían notificado en este registro al menos 48 unidades médicas. 11 de ellas, es decir, el 23% de las unidades, contribuían con más del 51% del registro de los casos a nivel nacional, lo cual pues nos indica que es importante poner atención sobre todo en estas unidades, porque sabemos que concentran la mayor parte de los casos. Entre ellas, las más predominantes fue el Instituto Nacional de Pediatría de aquí de la Ciudad de México, el Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca en Jalisco, y el Hospital del Niño Poblano en Puebla. Podemos ver que incluso pues cuáles son los porcentajes, tanto el total general como dividido tanto en leucemia como tumor sólido y por sexo. Tenemos también como dato extra
que los hospitales que reportaron menores casos, y eso es algo como importante y que nos hace énfasis en esta información, es, por ejemplo, la Ciudad de México, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, con 3 casos, el Hospital Dr. Santiago Ramón y Cajal de Durango, y el Hospital General de Tampico, Dr. Carlos Canseco, que esto está en Tamaulipas. Fueron 3, 4 y 5 casos. Algo que nos llama mucho la atención, por ejemplo, es que el Hospital Infantil de México es un hospital de referencia nacional. Es decir, en este hospital realmente se atienden casos. Por lo tanto, estos 3 casos notificados nos parecen algo, digamos, curioso, pero esto nos ha llevado también a generar algunas gestiones y estrategias para poder, sobre todo, entender y jalar la información correcta para poder unirla a esta información, que ya también estaremos hablando un poco de eso más adelante. No sé cómo regresar a la diapositiva anterior. Gracias. Muchas gracias. Cuando realizamos cuando revisamos la clasificación, de estos casos, dependiendo de las leucemias y los tumores sólidos, con base en la clasificación internacional de cáncer infantil, pudimos notar que la mayoría de los casos, por ejemplo, de leucemias, son leucemias linfoides, predominantemente en hombres. Y en el caso de los tumores sólidos, podemos ver que los germinales gonadales durante el año 2020 fueron los más predominantes. Hay aquí un dato que aparece aparece en ambas tablas, que dice sin información. Esto quiero comentarlo porque me parece algo bastante importante. La calidad del dato es sumamente importante para nosotros. Lamentablemente, como en todos los sistemas, ¿no? Puede haber estos inconvenientes en los que en ocasiones no se tiene el diagnóstico mano, no se tiene en ese momento y se debe de esperar, pero a veces por la rotación de personal o algunas otras situaciones, estos registros quedan incompletos, lo cual creo que como personal de salud, hablo desde mi persona, creo que es muy importante que siempre nosotros valoremos cada una de las acciones que hacemos dentro, ya sea de un área administrativa o dentro de un hospital. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todos esos datos que nosotros reportamos pueden otorgarnos información de valor que puede ser utilizada no solo por nosotros, sino por alguien más. Entonces, estas tablas básicamente nos reflejan cuáles son los tipos de tumor o de neoplasias más frecuentes, al menos durante 2020, pero esto ha ido cambiando también de acuerdo al análisis que hemos hecho de estos datos. ¿Me ayudan a regresarla, por favor? Gracias. Ok, para 2021 notamos un cambio un poco peculiar, que si podemos ver aquí, seguíamos teniendo instituciones externas a la Secretaría de Salud, como es ISSSTE, DIF, y algunas otras aún reportando. Pero para el 2021, que se reportaron 1,356 casos de cáncer en niñas, niños y adolescentes en el país, notamos que la tendencia en la incidencia mayor de leucemias en este año cambió. Eso quiere decir que los tumores sólidos fueron los más registrados en estos casos durante el 2021. Igual procedimos a hacer el mismo cálculo, primero revisando cuál era la institución que más reportaba. Secretaría de Salud seguía siendo la institución en este registro que más había reportado casos, y posteriormente revisamos cuál fue la distribución que hubo de estos tipos de neoplasias, dándonos cuenta que de hecho en la mayoría de las instituciones aparecían los tumores sólidos como más predominantes, a excepción de en el DIF, que los casos pues fueron en la misma cantidad. Cuando dividimos esta información, pues esto sí siguió la misma tendencia, es decir, tanto en leucemias como en tumores sólidos, estas neoplasias se presentaron mayormente en niños o en hombres adolescentes. De aquí también podemos ver, bueno, que solo para la Secretaría de Salud hubo 1,025 casos que igual repetían esta tendencia.
La leucemia en este caso había sido menormente reportada a comparación de los tumores sólidos, pero la predominancia seguía siendo en hombres. Para 2021 notamos que contábamos con 3 unidades menos con respecto al año anterior que notificaron en este registro. De ellas, al menos 10 unidades, que es decir, el 22% de todas, contribuyeron con al menos el 51% de los registros a nivel nacional. Aquí podemos observar que el mayor número de casos fue reportado por el Hospital del Niño Poblano en Puebla, el Hospital Civil de Guadalajara siguió desde Jalisco y posteriormente el Hospital General Agustín Ojaran de Yucatán. Que bueno, podemos ver el total general, igual dividido tanto en leucemias como tumores sólidos y sus subdivisiones por sexo, de acuerdo a los casos reportados. Para 2021, las unidades que menor reporte tuvieron, en este caso fue Oaxaca, el Hospital Presidente Benito Juárez, posteriormente el Hospital de Jalisco Valentín Gómez Farías y por último el Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Victoria, que creo que es Bicentenario 2010 en Tamaulipas. Estos fueron con menos de 2 casos cada uno. Cuando realizamos la revisión de los casos por clasificación, ¿pueden regresar tantito, por favor? Gracias. Notamos que pues, la tendencia de las leucemias seguía siendo leucemia linfoide en su mayoría, pero en este caso, como les comentaba, pues también había ciertas peculiaridades. Entonces, aquí, bueno, los hombres siguieron teniendo la mayor, digamos, proporción de casos. Y en el caso de los tumores sólidos, vemos que incluso los tumores, esa era la particularidad que les mencionaba, las neoplasias o tumores sólidos sin información específica del diagnóstico o la clasificación fueron de los más reportados, lo cual pues seguimos tomando como un área de oportunidad y creo que podemos pues poner énfasis en esto porque sí podría ayudarnos a no solo a tener más información sobre la clasificación, sino poder guiar los esfuerzos también para saber dentro de las unidades médicas qué es lo que se debe de requerir o qué es hacer una planeación un poco más estratégica sobre las necesidades, ¿no?, que hay para la atención de este tipo de neoplasias. Como vemos, pues la enfermedad de Hodgkin fue la más incidente en este caso, seguida del osteosarcoma, posteriormente y lamentablemente las neoplasias sin información y después el astrocitoma. Cuando realizamos la información o revisamos esta información de 2020 y 2021, el maestro Gerardo Ríos y yo notamos que había una necesidad de hacer una revisión de los casos de manera retrospectiva. Porque si bien entendíamos que la mayoría de la información venía de Secretaría de Salud, teníamos la fuerte creencia de que teníamos que hacer esta revisión para tener sus datos correctos, concretos, y con esto pues poder pedir al sector realizar una revisión de los casos pues en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Entonces, derivado de este análisis 2020 y 2021, decidimos realizar la revisión de datos de cáncer de niñas, niños y adolescentes de manera retrospectiva hasta el 2010. Por lo tanto, a continuación voy a compartir algunos datos generales y quiero comentarles que el resultado completo de este análisis fue desarrollado con base en cada entidad federativa y esperamos que muy pronto esté disponible en la página del Gobierno de México, ya todo precioso para que lo puedan leer. Entonces, bueno, como revisión general, nos dimos cuenta que desde el año 2010 era el año en el que había un poco más de información concentrada. Si mal no recordamos, al inicio de esta plática les comentaba que el registro fue fundado en 2005. De hecho, encontramos información desde el año 2000, lo que nos hizo pensar que esta información se había cargado de manera retrospectiva. Pero el mayor cúmulo de información venía desde el año 2010, por lo que decidimos rastrear estos últimos 10 años para desarrollar un panorama general de estos casos de cáncer, ¿no?, sobre todo en la Secretaría de Salud y, como les digo, para poder posteriormente seguirlo con el sector. En esta gráfica podemos observar que 2015 fue el año en el que más se reportaron
casos, 2.869 casos, que esto pues nos acerca un poco más a las proyecciones que se tiene desde el GloboCam para México. Cuando dividimos estos casos, notamos, como ya les habíamos comentado, la Secretaría de Salud es quien más obtiene pues registros de estos niñas, niños y adolescentes con cáncer. Posterior a ese, entendimos que algunas otras instituciones hacían una sumatoria que pues impactaba realmente. Y posterior a eso también podemos ver en esta gráfica que hay algunas líneas que están interrumpidas. Entre ellas pues tenemos al IMSS, que fue ha sido una de las instituciones que reportaba el registro de cáncer, pero ellos realizaron también su propio registro y entendemos que ellos pues tienen su información. Que bueno, aquí cabe mencionar que hemos trabajado con la Dirección General de Epidemiología y estamos pues en la espera de recibir información de diferentes instituciones del sector. Ya se ha recibido la información del IMSS y pues a futuro eso es uno de los siguientes pasos que queremos hacer. Ahí, ¿me regresan la otra? Por favor. Gracias. Este cuadro representa en general las otras unidades notificantes. Se les llama otras unidades porque muchas de ellas no pertenecen específicamente a los servicios estatales de salud. Es decir, son hospitales universitarios, hospitales civiles, que en ocasiones dependen más de la entidad federativa que de la Secretaría de Salud en general, o en algunos casos de universidades específicas en algunas entidades. Eso es para disipar la duda de ser en las otras. En general, bueno, en esta gráfica podemos observar de 2010 a 2021 la distribución de neoplasias de acuerdo a si son leucemias o tumores sólidos y divididas por sexo, que creo que algo que puede saltar a nuestros ojos invariablemente es que el color verde es muy notorio, lo cual quiere decir que pues específicamente tenemos pues una mayor predominancia de hombres en cáncer, ¿no? en el país, desde el 2010, que es algo bastante evidente. Ok. Pues dentro de los siguientes pasos, ya casi voy a terminar, pues está la publicación de estos dos análisis que si bien ahorita les acabamos de comentar algunos de los resultados, estos análisis realmente son mucho más complejos. 2020 y 2021 sí fue un análisis que se realizó de una manera un poco más general, nacional, pero el análisis de información del registro de manera retrospectiva del año 2010 a 2021 está elaborado por cada entidad federativa, por lo cual pues ya este público será un honor para nosotros compartirlo para que ustedes también puedan observar pues qué ha pasado y cuál es el diagnóstico situacional que hemos encontrado en cada uno de los estados en México. Creo que me pasé otra diapositiva, pero pues les agradezco mucho. Es un placer para mí haber estado aquí y cualquier duda o pregunta, pues estamos en orden. Muchísimas gracias, doctora. En realidad, el tema de registros de cáncer y de información es en realidad un desafío grande, no solo en el tema de salud de cáncer infantil, sino que de adultos, y ver todo el trabajo que están haciendo para recopilar la información con tantos centros de salud reportando en ocasiones, como mencionó, es un desafío muy grande que se tiene que pasar. Y como usted dice, poder ver las tendencias que son similares a otros alrededor del mundo, pero lo más importante es poder gestionar internamente también las necesidades al poder tener esta información es muy importante. Entonces estaremos atentos de ver cómo diseminan los resultados de esta información, como usted mencionó. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y presentación. Gracias a ustedes. Excelente día. Gracias. A continuación, vamos bien con la agenda. Vamos a tener la presentación de la doctora Suat Fuentes Alavide Aparicio. Ella es consultora internacional de la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil para OPS aquí en Washington, D.C. Para nosotros es un gusto tener a la doctora presentar el día de hoy la campaña de diagnóstico oportuno de OPS,
Childhood Cancer International. Con usted dejo a la doctora Fuentes Alaví. ¿Me puedes decir si ven mi pantalla? Pues sí, podemos verla. Pues sí, gracias. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas que han estado haciendo una excelente intervención, y creo que parte de todo lo que cada uno han mencionado y un tema común en cada una de las presentaciones ha sido el tema del diagnóstico oportuno. Y pues St. Jude, en colaboración con OPS, sobre todo St. Jude Juntos, ¿verdad? Este programa que tiene St. Jude para la difusión de material educativo para los niños en colaboración con OPS y Childhood Cancer International, decidieron apoyarnos para trabajar la campaña de diagnóstico oportuno. Pero antes de empezar, vamos a ver los siguientes puntos. ¿Por qué es importante el diagnóstico oportuno? ¿Cuáles son los objetivos del diagnóstico oportuno? ¿Cuáles son los panoramas que actualmente del cáncer infantil y su diagnóstico oportuno en Latinoamérica? ¿Cuáles son los factores asociados a la demora en el diagnóstico de cáncer infantil y las instancias responsables del diagnóstico oportuno? Como Liliana explicó al inicio de su presentación, se ha identificado que el 50% de los pacientes o de los niños con cáncer infantil en los países en vías de desarrollo o de mediano ingreso, de mediano desarrollo, no van a contar con un acceso a un diagnóstico. Y aquellos que cuentan al acceso a un diagnóstico, puede haber incluso errores del diagnóstico. Pero enfocándonos en la parte de el acceso a no diagnóstico, así como también a la muerte asociada a toxicidad, identificamos que el diagnóstico precoz o el diagnóstico temprano u oportuno para el cáncer infantil es crucial para que en este caso los pacientes y el equipo médico puedan prevenir la progresión de la enfermedad y mejorar el pronóstico. Sin embargo, sabemos que no es fácil. Sabemos que los signos y síntomas sugestivos de cáncer infantil son de una alta variabilidad y pueden minimizar muchas enfermedades que son más frecuentes en la infancia, como el dengue hemorrágico, como la mononucleosis infecciosa, entre muchos. Pero sabemos que el cáncer diagnosticado tempranamente es potencialmente curable. ¿Y por qué nos enfocamos en el diagnóstico oportuno? Para que todos los niños tengan esta posibilidad de recibir un diagnóstico oportuno y que sean derivados rápidamente y correctamente a sus centros asistenciales donde funcione una unidad de hemato-oncología para el cáncer infantil. Los objetivos, pues, del diagnóstico oportuno, como todos ustedes ya conocen, es mejorar el pronóstico de la enfermedad y disminuir la mortalidad precoz asociada a enfermedad avanzada o a inestabilidad metabólica del paciente influenciada por el tumor en estadios avanzados, desarrollar un circuito dirigido ante la sospecha del niño de cáncer desde el primer nivel de atención hasta su centro especializado para el cáncer infantil, realizar un tratamiento menos intenso y con menores complicaciones, que eso nos garantiza también una calidad de vida del paciente durante el tratamiento, así como también disminuir las secuelas orgánicas y psicológicas, y a largo plazo reducir los costos económicos para los programas de cáncer que invierten en terapia de soporte, que es vital para que todo programa de cáncer infantil funcione, pero también reduce el gasto de bolsillo en los padres de los pacientes por aquellas estancias intrahospitalarias prolongadas debido a la toxicidad o a las complicaciones de una enfermedad avanzada. ¿Y cuál es el panorama del diagnóstico temprano en América Latina? Y ese es el trabajo que se le agradece al grupo regional que se conformó en el 2021 con el equipo de OPS liderado por la doctora Vázquez y por una serie de especialistas. Estos grupos regionales ya hemos mencionado anteriormente, donde participaron 200 profesionales de 26 países diferentes, en los cuales se hizo un análisis del panorama del diagnóstico oportuno a través de una encuesta. Y se determinó que el 46% de los países en la región tiene una política pública sobre diagnóstico oportuno y cáncer, incluido el cáncer en niños y niñas y adolescentes.
para el 2020, 12 de 26 países de América Latina y Caribe habían desarrollado un programa o guías sobre diagnóstico oportuno. El 60% de estos países en la región cuentan con un sistema de referencia para pacientes con cáncer. Ya para el 2020, 15 de 25 países en América Latina y Caribe contaban con un sistema de referencia definido para los pacientes con diagnóstico de cáncer a nivel nacional. Este es un análisis que hizo de las diferentes intervenciones en diagnóstico oportuno en América Latina, en donde ustedes podrán ver en la presentación, donde podemos ver que Guatemala tiene un curso en línea de introducción para el diagnóstico del cáncer pediátrico a través de la Universidad Francisco Marroquín. Honduras tiene un programa educacional de diagnóstico oportuno de retinoblastoma en Honduras, y actualmente para ese tiempo en que se estaba haciendo el análisis, ellos estaban promocionando ya su campaña de diagnóstico oportuno. Y Honduras ha sido de los países que más ha liderado este abordaje de todos los pilares de la iniciativa de Q-Road, el acceso a un diagnóstico oportuno. Guatemala, El Salvador y Honduras también coincidían con este esfuerzo a nivel de retinoblastoma. Perú desarrolló el aplicativo de Oncoped para el diagnóstico oportuno. Argentina tiene campañas nacionales de concientización y educación en diagnóstico oportuno de cáncer infantil. Brasil también tiene campañas nacionales de concientización y entrenamiento en diagnóstico oportuno, y también tenemos una campaña de Desiderata, que es una fundación que se enfoca en la curación del niño con cáncer infantil en Brasil, que es Unidos para la Cura. Paraguay, Honduras y Venezuela han ganado grants de My Child's Matter para hacer estrategias y asociaciones públicas y privadas para promover el diagnóstico oportuno. Y Colombia, pues, como lo mencionó la doctora Pachón, tiene campañas nacionales de concientización, educación diagnóstico oportuno de cáncer y leucemias, y entrenamiento oportuno de cáncer infantil. Al final, también, como les mencionaba, hay guías nacionales y locales sobre diagnóstico de cáncer infantil en América Latina. Como ustedes pueden ver en el gráfico, hay diagnóstico oportuno en Argentina, Chile, Colombia, Panamá, Brasil, México y Perú. Panamá, en el 2022, hizo una campaña de 3 meses en los que en periodos semanales iban capacitando a provincia por provincia en Panamá para el entrenamiento del nivel primario de atención en el reconocimiento de signos y síntomas. Pero ¿qué factores están asociados en la demora en el diagnóstico de cáncer infantil, y por qué en Latinoamérica sigue todavía siendo como ese reto y desafío que queremos superar? Y es porque lo que sucede en el cáncer infantil es que dependiendo de la edad, el paciente va a ser más propenso a simular los síntomas o signos. Por ejemplo, los adolescentes suele llevar más tiempo porque son más independientes, muchas veces se aíslan de los padres y no suelen comunicar la sintomatología que tienen. A nivel educativo, se ha asociado que los padres con un nivel de instrucción o de escolaridad de mucho menor nivel suelen realizar consultas médicas en forma tardía. Y muchas veces recuerden que en los padres con un nivel educativo de escolaridad un nivel de escolaridad mucho más bajo, tienden a ser ambos trabajadores para proveer el hogar, y muchas veces el niño pasa completamente solo durante el día. La edad parental también es otro de los factores que influyen en el retraso en el diagnóstico de los padres, de los niños, ya que los padres con edad avanzada tienen más dificultades para acceder al diagnóstico oportuno. También el lugar de procedencia va a ser más factible, que un paciente que vive cercano a un centro de atención de salud va a tener más factibilidad de consultar tempranamente que aquellos que viven en áreas remotas, en donde los accesos a niveles primarios de atención en salud llegan una vez al mes o llegan cada 15 días. Por lo tanto, a mayor distancia del centro especializado, mayor diagnóstico tardío. Y lo otro, pues sabemos que la variabilidad de las manifestaciones biológicas y clínicas de los diferentes tipos de cáncer, sobre todo como el linfoma de Hodgkin y los sarcomas, que pueden tardar más tiempo en manifestarse y también simular otras sintomatologías, como les mencionaba, linfoma de Hodgkin se puede confundir como mononucleosis infecciosa,
o el dolor óseo o el trauma puede ayudar a detectar un sarcoma que ya esté avanzado, como muchos de los casos de osteosarcoma que llegan a nuestros centros, que la consulta es una fractura patológica jugando fútbol, pero es porque ya hay un tumor sumamente avanzado. Y así, entre otros, el comportamiento de las leucemias que puede disimular dengue hemorrágico. Muchas veces, por ser tan poco frecuente el cáncer infantil, muchas veces en el nivel primario de atención no se piensa en esta posibilidad. Y el objetivo de entablarnos y enfocarnos en una campaña de diagnóstico oportuno para fortalecer el recurso humano y la capacidad para la capacidad diagnóstica y reconocimiento de signos y síntomas tempranos, se vuelve un reto y una de importancia. ¿Por qué? Pero ¿qué sucede? Muchas veces cuando uno ha evaluado, y es algo que evaluamos se hizo una evaluación en El Salvador, donde estaba la instancia de responsabilidad de la consulta del paciente. Muchas veces el primer síntoma y la primera consulta, la responsabilidad recae en la familia, ¿verdad? Pero esto va a depender de las características biológicas del tumor, de las diversas sintomatologías en las diferentes neoplasias, y generalmente los padres consultan tardíamente. Pero luego, si el padre llega a la consulta médica, la responsabilidad entre la primera consulta y el diagnóstico recae en el profesional de salud. Va a depender de la capacidad diagnóstica y del reconocimiento de los signos y síntomas, y también de la existencia de una red de referencia que apoye al personal de salud desde el primer nivel de atención para hacer el diagnóstico de cáncer infantil. Si logra el médico de primer nivel reconocer el diagnóstico, la sospecha de cáncer, luego cae en la responsabilidad institucional, donde está el centro especializado para la atención del cáncer. Y es donde generalmente hay otros factores que van a influenciar, sobre todo la disponibilidad de la infraestructura y del abastecimiento de tratamientos antineoplásicos para ofrecer un tratamiento adecuado. Y eso va a depender, la responsabilidad va a depender de la característica del hospital donde se está tratando al niño y de la infraestructura del mismo. Y sobre todo también de la existencia de un sistema de referencia y contrarreferencia para el siguiente seguimiento de este paciente. Entonces, el objetivo de tener una campaña en conjunto de OPS, conjuntos con St. Jude y Childhood Cancer International, es dirigir esta campaña regional de comunicación y concientización que tiene como objetivo mejorar el conocimiento de los síntomas y signos de los tipos de cáncer pediátricos más comunes en los países de América Latina y Caribe, con el objetivo de alcanzar ¿qué población? Comunidades con énfasis en los siguientes grupos: padres y cuidadores de niños, adolescentes de 0 a 19 años y maestros educadores, que generalmente son el recurso humano de primer contacto con el niño. También dirigido al personal de salud con énfasis en los proveedores de atención primaria y sobre todo a los líderes comunitarios tomadores de decisiones que se utilizan como audiencia y como objetivo y canales de comunicación para la promoción del reconocimiento de signos y síntomas. Y es por eso que se ha trabajado esta campaña de diagnóstico oportuno dedicado a cada niño con signos y adolescente con signos y síntomas de cáncer infantil para ayudarles y hacer honor a esa gran lucha que ellos enfrentan para vencer el cáncer en esa edad tan vulnerable. Y se ha trabajado esta campaña muy linda, donde yo les he colocado en el chat el link para acceder a esta campaña de diagnóstico precoz. Y quiero cerrar esta presentación breve con el video de El ritmo que nos da la vida, para que bailemos un poco y nos relajemos al final de esta jornada tan interesante y de tan buenas ponencias. Muchas gracias. Adelante con el video de El ritmo que da la vida. El ritmo que nos da la vida, este es el ritmo de la detección a tiempo. Sigamos creciendo y soñando, bailando.
Presta atención a las señales. Si baja de peso o tiene puntos rojos, moretones sin explicación, fiebre persistente, dolor de cabeza, al cáncer alerta, siempre alerta. Son nuestros hijos, dependen de nosotros. Ese es el ritmo que nos da la vida. Este es el ritmo de la detección a tiempo. Sigamos creciendo y soñando, bailando. Si le aparece una mancha blanca en el ojo, revisa si sangra, si hay más en el abdomen, palidez o bultos en cualquier parte del cuerpo. La detección es esencial. Si ves algún signo, no dudes y llévalo pronto al doctor. Es el ritmo que nos da la vida. Este es el ritmo de la detección a tiempo. Sigamos creciendo y soñando, bailando. Sigamos creciendo y soñando, bailando. Sigamos sintiendo, bailando. Muchísimas gracias, Soad, por reforzar la importancia del diagnóstico precoz, y qué mejor manera que ese video que a muchas personas les ha gustado, y siempre reforzar que por favor apoyemos a diseminarlo, porque esto tiene que llegar a todos los padres de familia para que puedan considerar esto para la detección temprana en sus hijos. Para terminar la excelente jornada del día de hoy, quisiera invitar a Silvana Luciani, que es la cabeza de la Unidad de Prevención de Violencia y Enfermedades No Transmisibles aquí en la OPS, para que nos dé unas palabras de cierre. Silvana. Muchas gracias Mauricio, y felicitaciones a todos los ponentes por este excelente webinar hoy día con tan buenas ponencias. Fue una excelente conmemoración del Día Internacional de Cáncer Pediátrico, mostrando todos los avances que tenemos en la región, ¿no? Pero sobre todo que con Cure All Americas, una iniciativa que nos une a todos bajo este esquema estandarizado para mejorar la sobrevivencia, ¿no? A través de los planes nacionales, los centros de excelencia y todas las actividades que se está haciendo en la región con los como 17 países que han comprometido de ser parte de Cure All Americas. Y quiero realmente agradecer a Mauricio, Liliana, Swad, Sara, todo el equipo en la OPS quien está liderando Cure All Americas, y sobre todo agradeciendo muy profundamente a St. Jude por impulsar y acompañarnos en la OPS con esta iniciativa regional. Estamos entrando en el 5º año, así que hemos podido avanzar un poco, y la ponencia de Liliana ha mostrado todos los avances en estos últimos años, ¿no? Con todos los diagnósticos situacionales, los planes nacionales, la identificación de las brechas en la ruta de atención, y queremos ver realmente un impacto en el corto plazo para mejorar la mortalidad y mejorar la sobrevivencia del cáncer en los niños. Y además se han desarrollado muchas nuevas herramientas y materiales educativos, ¿no? Como Suad ha mostrado ahora con la campaña de diagnóstico oportuno. Y queremos invitar a todos ustedes, casi 400 personas conectados, de visitar el sitio web de la OPS, donde tenemos los materiales educativos, incluyendo esta nueva campaña de diagnóstico oportuno que está disponible en inglés y en español. Y además hay más productos que queremos difundir y llegar a todas las personas afectadas con cáncer en niños, ¿no? Pero el webinar hoy día también ha mostrado las iniciativas en algunos países como República Dominicana, Colombia y México, y el trabajo arduo que se está haciendo en los países. Y quiero agradecer a las doctores Gómez, Pachón, Rodríguez por compartir estas experiencias y motivarnos, ¿no? Mostrando que cada acción que hacemos es para mejorar la detección precoz o fortalecer la atención integral o mejorar el monitoreo
de los datos, ¿no? Que todo esto es un paso adelante para mejorar la sobrevivencia. Así que no quiero adelantar la conclusión de este webinar, solo quiero hacer una llamada a todos ustedes, todos los participantes, de participar y contribuir a Cure All Americas, ¿no? Contactarse con el Ministerio de Salud o la fundación que está como parte de esta iniciativa para involucrarse más en las iniciativas que se está haciendo en su país. De utilizar y difundir todos los materiales educativos que tenemos en Cure All Americas, de hacer más abogacía e influir más las políticas de salud en su país para mejorar el acceso y la sostenibilidad del tratamiento para los niños con cáncer. Y también promover el conocimiento de los niños y síntomas, ¿no? Para aumentar la detección precoz. Y por último, para medir y documentar todos los cambios, todos los esfuerzos, todas las acciones que se está haciendo en el país para poder luego medir el impacto en mortalidad y sobrevivencia. Así que mil gracias a todos y quiero terminar con el logo y la frase de este webinar de salvar una vida está en tus manos. Así que muchas gracias a todos. Incluye este webinar agradeciendo a todos los organizadores, a Suad, Liliana, Sonia, Mauricio, Sara y sobre todo los intérpretes, ¿no? Que tengan un buen día y mil gracias por asistir en este webinar. Gracias. Muchas gracias.